Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Existen dos tipos de sabiduría, la que se origina en el alma y la que se origina en el espíritu, aunque en algún momento puede haber una convergencia de la sabiduría del alma y del espíritu. La semana pasada, hace unos 8 o 10 días, yo iba a grabar esta enseñanza que quiero compartir el día de hoy, y cuando entré a la habitación en donde iba a hacer la grabación, que está pegada a un pequeño jardín, resultó que había un grillo que constantemente hacía el silbido que acostumbran a hacer ellos. En el video anterior tuve el problema que se escucha, pues me imagino que al mismo grillo, porque fue con unos días de diferencia, el mismo ruido, el mismo silbido. Un amigo me llamó y me dijo: escuché tu grabación, pero hay una interferencia. Lo escuché y efectivamente pues era el grillo. Entonces ahora, antes de hacer la grabación, yo salí al pequeño jardín, ubiqué que era en un arbusto en donde estaba el grillo y le ordené con autoridad, en el nombre de Jesús, que se sometiera al hombre. Y el grillo se cayó. Pero unos minutos después, cuando empezaba a grabar, volvió otra vez a hacer su silbido. En oportunidades anteriores yo he tenido la experiencia, por ejemplo, con un perro que se acerca y me va a agredir. Yo lo veo a los ojos y en el nombre de Jesús le digo que se someta al hombre. Y me hace caso, se queda quieto. Y lo he hecho incluso con un toro muy grande que me iba a atacar, le ordené que se sometiera y el toro se detuvo, se hincó 2 veces y se retiró. Pero en estos casos había un motivo, había una agresión o del toro o del perro. También me ha sucedido con detener una tempestad, una lluvia muy fuerte que está cayendo en un lugar determinado, pero con un motivo, en función de alguien, beneficio de alguien, bajo circunstancias especiales, pues uno le puede ordenar a la lluvia que se detenga o que se retire. Pero no es solo porque yo quiero o porque cada vez que yo doy una orden a la naturaleza me va a hacer caso, es bajo circunstancias especiales. En este caso, yo regresé con el grillo y la segunda y la tercera vez le hablé con mucha suavidad, como San Francisco de Asís lo hubiera hecho: hermano grillo, por favor, cállate porque tengo que hacer una grabación. Las 2 veces se cayó, pero por un tiempito. Y luego empezó otra vez. La última vez yo tomé una escoba y golpeé un poco el arbusto, lo sangoloteé el arbusto. Y también eché un poco de Lysol. Con mi sabiduría humana, pues yo sé que el Lysol no es un insecticida, no se iba a morir el grillo, pero tal vez se iba a callar y con el sangoloteo se iba a asustar. Efectivamente guardó silencio otra vez por unos minutos y cuando estaba haciendo mi último intento de grabar, volvió otra vez a hacer su silbido. Entonces yo entendí ya con sabiduría del espíritu lo siguiente: los animales y los vegetales que no tienen alma, que no tienen capacidad de decidir, lo que hacen es una alabanza. Simplemente su existencia es una alabanza a su creador, que es Dios. Entonces, cuando un pájaro está cantando, está alabando a Dios. Cuando un grillo está emitiendo
su silbido está alabando a Dios. Entonces yo estaba ordenando que dejara de alabar a Dios. Bajo algunas circunstancias justificables pudo haber funcionado. Pero en este caso yo entendí que Dios quería que evitara la grabación en ese momento porque tenía que agregar algo más que no estaba contemplado. Para empezar, estoy comentando lo del grillo, en donde está la sabiduría humana, sangolotear el arbusto, ordenar con grito, echarla al sol. Y está la explicación por la que ya no hice la grabación, sabiduría del espíritu. Hace muchos años estábamos con un primo pues él habrá tenido, no sé, 12, 13 años y yo 15. Estábamos en la sala de unos familiares porque iban a colocar una lámpara cilíndrica. La iban a instalar y esta lámpara cilíndrica que habrá medido pues unos 40, 50 centímetros era movible. Uno podía subir o bajar la lámpara a la altura que uno quisiera porque tenía un cable autoenrollable. Al terminar la instalación que hizo los dos familiares adultos, los dos tíos, resultó que había una argolla como de 3 o 4 centímetros abierta que había quedado en la caja y no se entendía en dónde iba. Estoy hablando de hace 50 años, pues no había un folleto con instrucciones en varios idiomas como sucede ahora. Y entonces mi primo, el pequeño, el más pequeño de los que estábamos, entendió que habían dos pequeños agujeros en el cristal de la lámpara y si uno presionaba un poco la argolla y la cerraba, trababa con dos pequeños alambritos, el mismo alambre que se doblaba. Es decir, él tuvo más sabiduría que los dos tíos adultos y que yo que estaba presente. Una sabiduría humana que viene del alma, viene de la mente, que es perfectamente válida y útil muchas veces. En un niño, la sabiduría de la mente puede estar unida a la sabiduría del espíritu porque un niño pues es limpio. Yo recuerdo que cuando una de mis nietas tenía posiblemente unos 6 años, y ya estaba manejando la computadora con mouse. El mouse tenía en esa época tenían una esfera pequeña abajo que le permitía moverlo en cualquier dirección. Pero por algún motivo el mouse se le cayó a la esfera y se perdió. Ella fue a una piñata. Cuando quebraron la piñata y salieron los dulces y sorpresas, entre todos rodó una pequeña esfera de plástico. Ella la vio, se abalanzó como quien va a recoger dulces, pero recogió la esfera, porque en su mente ella consideró que esa era la esfera del tamaño justo que necesitaba para el mouse. Así como cuando usted va a atravesar una calle con tráfico, vienen los vehículos, pero usted sabe en qué momento su mente matemática le asegura que le da tiempo de pasar. Pues a ella le sucedió lo mismo, después llegó a su casa y la esfera quedaba perfectamente bien y compuso el mouse. Es una sabiduría de la mente, pero de una persona que a los 6 años pues tiene su espíritu totalmente limpio y entonces puede ser una inspiración originada en el espíritu y realizada y complementada también con la mente. San Pedro era un hombre que no tenía mucha preparación, era un pescador, pero en Pentecostés
y también en los años que estuvo con Jesucristo, adquirió la sabiduría del Espíritu. Y con esa sabiduría hizo obras maravillosas, como lo que leemos en Hechos de los Apóstoles. En cambio, San Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre con mucha sabiduría, con mucha preparación, pero era sabiduría de la mente. Su sabiduría lo llevaba a combatir el cristianismo. Cuando Ananías impone manos y recibe el Espíritu de Dios, Saulo de Tarso se convierte en Pablo y entonces tiene la sabiduría del Espíritu, sin que por eso hubiera dejado de tener la sabiduría del alma, de la mente. Pero esa sabiduría ya es modificada por el Espíritu, dignificada. Es lo que hizo Jesús con la ley. Jesucristo avaló, respetó, confirmó la ley del Antiguo Testamento, pero le dio un matiz diferente, le dio plenitud a la ley. Es decir, que a la sabiduría de la ley le dio la plenitud del Espíritu. Y las personas tenemos esa capacidad, los creyentes, pues tenemos la capacidad de tomar decisiones en base a la sabiduría que se origina en la mente o en el espíritu. Hace muchos años, yo pienso casi 40 años, y yo asistí a un grupo de renovación carismática y recuerdo el testimonio impactante de un campesino que lo habían traído para dar su testimonio. Él vivía en una aldea sumamente lejana de la capital de Guatemala. Se necesitaban varios días para llegar, porque había que hacer parte en algún autobús, luego había que ir a pie, tal vez en bestia. En la comunidad donde él estaba, pues él por algún motivo era catequista, instructor, pero había recibido la unción del Espíritu Santo y quería transmitir esa visión renovada del cristianismo, una visión pentecostal. Pero él no sabía leer y escribir y quería leer la Biblia para poder compartir con los demás lo que la Biblia le revelara. Entonces le pidió a Dios que le enseñara a leer y escribir. Y su testimonio consistía en compartirnos que en 2 semanas había aprendido a leer. Yo no estoy seguro si a escribir, pero a leer leía perfectamente la Biblia. Entonces, la sabiduría que tenemos las personas para poder leer, la hemos obtenido con la mente, como un método para aprender a leer. Él lo obtuvo directamente del Espíritu. Era una sabiduría que le había dado el Espíritu y que naturalmente después pasó al área de su mente, de su alma, para leer como cualquiera de nosotros. Durante mucho tiempo yo escuché, y usted habrá escuchado también, cuando Jesús dijo que era más fácil pasar por la aguja, por el agujero de una aguja, un camello, que un rico entrara al reino de los cielos. Con la sabiduría humana, generalmente todos entendemos que es más fácil que un camello, un animal con sus 2 jivas, pase por el agujero de una aguja. Eso es más fácil a que una persona que tiene bienes, que es muy rica, entre al reino de los cielos. Con la sabiduría humana aprendí también que un conocido de nosotros, que es ahora de religión judía, nos explicó que camello se llama el lazo grueso que se usa para detener y amarrar las lanchas, los buques.
que están en el agua, metidas en el agua. Tiene más lógica entonces las palabras de Jesús, que es más fácil que un lazo, un cable de, qué sé yo, imaginémoslo de 3 pulgadas, 2 pulgadas, 4 pulgadas de ancho, más fácil que eso pase por el agujero de una aguja a que un rico entre el reino de los cielos. Sabiduría humana, entendimiento humano, historia, gramática, eso está en un diccionario, lo que es también el otro concepto de camello. Pero, ¿qué es un rico? ¿Será que de 1.000.000 en adelante ya es rico y de 1.000.000 para abajo no? La sabiduría espiritual que la da el Espíritu por revelación me explicó que lo que es más difícil que entre en el reino de los cielos es un hombre que tiene amor al dinero. Un rico que no tiene amor al dinero no tiene por qué tener negado su ingreso al reino de los cielos. Sino todos los creyentes que han sido bendecidos con buenos ingresos y con un buen patrimonio, resulta que no pueden entrar al reino de los cielos. Pero la sabiduría del Espíritu nos explica cuál es el fondo de la enseñanza de Jesús. Entonces, en conclusión, yo lo que quería compartir es que todo ser humano o todo creyente, en este caso, tenemos acceso a la sabiduría del Espíritu, que es la que viene del Espíritu de Dios, y que la obtenemos pidiéndola. Señor, dame sabiduría para entender esto, para decidir esto, etc. Y la sabiduría de la mente, pues que es haciendo a un lado el espíritu, es sacando conclusiones, decisiones por las experiencias que hemos tenido, por lo que hemos estudiado. Pero el creyente debe ante todo apelar a la sabiduría del Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque somos templo, casa de Él. Y una vez escuchando la sabiduría del Espíritu, y a trasladarla a nuestros pensamientos. Eso nos facilita la vida. Podemos tomar decisiones acertadas, equivocarnos menos. Espero que esto lo pueda utilizar usted en la práctica, le sea útil. Me despido diciendo, como siempre, sigamos disfrutando del amor de Dios.